Ok, vamos a empezar. Buenas tardes y gracias por unirse a la sesión informativa de hoy. Les daré una actualización del estado de COVID-19 para el condado de Los Ángeles y también una actualización sobre las recomendaciones para la seguridad en las escuelas. Esta presentación también tendrá unas actualizaciones sobre la viruela del mono, utilizando los puntos de conversación que dio la doctora Rita Singhal, directora de médica de salud pública. Vamos a empezar con la primera diapositiva, que no se puede ver, pero que tienen a la mano. En la última semana hemos tenido disminuciones adicionales en los casos y una disminución en las admisiones hospitalarias. Hoy estamos reportando 4.345 casos nuevos con un promedio de poco menos de 3.800 casos por día reportados durante la última semana. Es una disminución del 22% de un promedio de 4.900 casos por día reportados la semana pasada. La cantidad de pacientes con COVID en los 92 hospitales del condado de Los Ángeles ha disminuido desde estabilizarse la semana pasada con 1.098 hospitalizaciones reportadas hoy en comparación con las 1.254 que reportamos la semana pasada. Entre los hospitalizados infectados con COVID, el 43% cuentan con una enfermedad asociada con COVID, el 11% están en urgencias y el 6% están conectados a un ventilador. La tasa promedio de positividad de la prueba de 7 días bajó levemente esta semana y ahora está a poco más del 12%. Reportamos un promedio de 14 muertes por día, 14 muertes por día durante la última semana, una pequeña disminución al promedio de 17 muertes por día que se reportó la semana anterior. O sea que durante esta semana tuvimos 14 y la semana anterior tuvimos 17 muertes. Estas muertes siempre van a la saga de los casos y de las hospitalizaciones, por lo que nos alivia ver una disminución en la tasa de casos. Finalmente, en este reporte de fallecimientos, COVID sigue quitándonos a familiares y a amistades. Reconocemos el dolor asociado con estas pérdidas y enviamos deseos de sanación y paz a todos los que están o que han perdido a seres queridos. Next slide. La línea verde que está aquí, que pueden ver en la segunda diapositiva, demuestra una disminución significativa en los casos reportados. La última vez que estuvimos a este nivel fue el 23 de mayo, cuando el promedio fue de poco más de 3.800 casos por día. Los ingresos hospitalarios diarios que se muestran con la línea naranja disminuyeron la semana pasada después de estabilizarse la semana anterior y el número promedio de ingresos diarios de 7 días ahora está a 139 en comparación con los 147 de hace una semana. Los datos del Departamento de Salud Pública de California predicen disminuciones continuas en las admisiones hospitalarias en todo el estado durante agosto, por lo que esperamos esta disminución que se sostenga en las próximas semanas. Con la línea azul, el número promedio de 7 días de muertes reportadas al diario bajó durante esta semana pasada. Ahora estamos a 14 muertes por día. Si bien nos alienta mucho esta disminución de los casos y los ingresos hospitalarios, la transmisión viral sigue significativa. Recomendamos precauciones y que nos enfoquemos en las capas de protección para reducir el riesgo de exposición y prevenir las enfermedades graves. Todas las herramientas son importantes, el vacunarse, el reforzarse, hacerse la prueba antes de reunirse, usar una mascarilla en los espacios cerrados, el aislarse de los demás cuando esté enfermo y usar una mascarilla durante 10 días después de ser diagnosticado o después de ser expuesto a COVID. Realicen sus actividades al aire libre cuando sea posible y sigan buscando maneras de aumentar la ventilación al estar adentro de cualquier lugar. Seguimos con la próxima diapositiva. Usamos el marco de niveles comunitarios de COVID-19 de los CDC para monitorear la presión a nuestro sistema de atención médica causada por COVID-19.
El marco de los CDC utiliza una métrica de tasa de casos y dos métricas hospitalarias. La primera métrica utilizada para calcular el nivel comunitario de COVID del condado de Los Ángeles es la tasa de casos de 7 días que los CDC reportaron. Se dio el número de 302 casos semanales por cada 100,000 personas, una disminución de los 376 casos que se reportaron la semana pasada. Hoy los CDC reportaron la tasa del condado de Los Ángeles al 9.9 ingresos hospitalarios semanales por cada 100,000 personas. La segunda métrica sobre las camas de hospital siendo ocupadas por pacientes con COVID. Hoy los CDC reportaron que esta métrica en nuestro condado es del 6.5, una disminución del 7% que reportamos el miércoles pasado. Como ya sabemos, el 14 de julio nuestro condado pasó de nivel comunitario medio al nivel comunitario alto en los marcos de los CDC. Así que de acuerdo con los datos que los CDC publicaron esta mañana, la disminución en la tasa de admisiones hospitalarias del condado de Los Ángeles nos lleva de nivel alto a nivel medio. Seguimos con la próxima diapositiva, la número 4. Hemos visto descensos en 4 de las señales y ligeros aumentos en 2 señales. En la última semana han habido disminuciones en el porcentaje de visitas al departamento de emergencia relacionadas con COVID, la tasa de casos en las áreas de ingresos más bajos, el aumento de brotes nuevos por semana en centros de enfermería especializada, el número de grupos de casos en los sitios de trabajo por semana, pero sí hubo un aumento en brotes nuevos por semana en entornos para personas sin vivienda. Aumentaron de 9 esta semana pasada a 11 esta semana. Si bien este aumento es preocupante, tenemos la esperanza que dadas las disminuciones en la mayoría de estas métricas, que punto esto pueda cambiar y que esto solamente sea un pequeño cambio y no una tendencia creciente. También hubo un aumento en el porcentaje de muestras secuenciadas que se identificaron con subvariante BA4 y BA5 de la subvariante Omicron. Sin embargo, esto ya se esperaba, ya que la subvariante BA5 en particular ha superado otras subvariantes. Seguimos con la próxima diapositiva, la número 5. Esta variante Omicron sigue representando el 100% de las muestras secuenciadas. La subvariante BA5 de la Omicron, como la muestra en las secciones rojas de la parte superior de cada barra, sigue siendo la subvariante más predominante. En la semana que finalizó el 23 de julio, la BA5 resultó en el 80% de todas las muestras secuenciadas. Esto fue leve. Fue un leve aumento sobre el 78% observado la semana pasada. Los CDC estiman que en todo el país, a partir de la semana que finalizó el 6 de agosto, la subvariante BA5 representó el 87% de las muestras, un aumento modesto con respecto al 85% que se reportó la semana anterior. Es posible que estos hallazgos puedan estar anunciando una saturación en nuestra población con esta subvariante. Las proporciones relativas de otros sublinajes claves que hemos estado rastreando, incluyendo la BA2.12.1, que se muestra con las líneas anaranjadas, con las barras anaranjadas, y también la BA4.6 se muestran con barras amarillas, se mantuvieron estables la semana pasada y están al 8% y 1% respectivamente. Solo hay 2 casos con el sublinaje BA2.75 de Omicron. El aumento de Omicron del invierno pasado fue impulsado por varias subvariantes y sublinajes que llegaron a una tras otra, incluida la subvariante BA2 y la BA2.12.1. La llegada de las subvariantes BA4 y BA5 sostuvo aún más este aumento durante el verano. Si bien estamos rastreando cuidadosamente la BA2.75 y la BA4.6 hasta la fecha, se han mantenido estables durante las últimas semanas y no tenemos ninguna indicación en este momento de que ninguna variante nueva se esté propagando rápidamente.
Esto nos da la esperanza de que la reciente disminución de casos pueda continuar durante algunas semanas, reconociendo que no podemos predecir con certeza el curso futuro respecto a las mutaciones del SARS-CoV-2 o cuándo puedan surgir variantes nuevas. Les recordamos que esencialmente todas las subvariantes que circulan en estos momentos tienen la capacidad de causar infecciones repetidas para aquellos que ya han tenido COVID. Cada infección conlleva cierto riesgo de contraer COVID prolongado y las infecciones repetidas pueden estar asociadas con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas, pulmonares o otros problemas de salud a largo plazo. Por lo tanto, reducir el riesgo de exposición donde pueda es de sentido común. Seguimos con la próxima diapositiva, la número 6, a donde vemos los sistemas de aguas residuales. Estamos monitoreando 4 sistemas de aguas residuales que monitorean la concentración del virus en el condado de Los Ángeles, reportando disminuciones en la concentración viral desde medios de julio. La línea de tendencia blanca en el gráfico muestra el promedio móvil de 10 días para la concentración de virus en las aguas residuales entre el día 15 de junio y el principio de agosto. La línea azul muestra el promedio de hace 2 semanas por cada planta y la línea amarilla discontinuada indica el nivel que sería una duplicación del promedio de 2 semanas anteriores. Como recordatorio, dado que el método de la prueba varía entre las plantas, compartimos tendencias y no valores absolutos de la concentración viral. Datos de las 2 plantas de tratamiento de aguas residuales más grandes, la planta Hyperion y la planta conjunta para el control de contaminación de agua del distrito de saneamiento, se muestran a lo largo de la fila superior. Juntas, estas 2 plantas sirven alrededor de 7.5 millones de personas en el condado de Los Ángeles. Las concentraciones virales en la planta Hyperion, que sirve las partes central y occidental del condado, nos muestran una disminución constante durante la segunda quincena de julio, con un ligero aumento la semana pasada. La concentración viral en la planta conjunta para el control de la contaminación de agua del distrito de saneamiento del condado de Los Ángeles, que sirve a las partes sur y este del condado, también disminuyó durante la segunda quincena de julio, con descensos continuos en las últimas semanas. Los datos de concentración viral de las 2 plantas más pequeñas que se muestran en la parte inferior, la planta Lancaster, que atiende a las personas de Lancaster y Palmdale, y la instalación Tapia, administrada por el Distrito Municipal de Agua de las Vírgenes, que atiende a personas de las áreas de Calabaza y su alrededor. Se observaron disminuciones en las concentraciones virales en ambas plantas desde mediados de julio, con una estabilización observada más recientemente en la planta de Tapia, en Calabazas. Los datos de aguas residuales siguen siendo una herramienta muy útil para monitorear la transmisión viral en la comunidad, lo que mejora nuestra capacidad para monitorear la transmisión viral. Seguimos a la próxima diapositiva, la número 7, que habla sobre las escuelas. Estamos al comienzo del año escolar y queremos aplaudir a los administradores, al sector laboral, a los maestros, al personal, a los estudiantes y a los padres y cuidadores por sus esfuerzos para crear seguridad en las escuelas. Ayer se publicó la guía de salud pública del Condado de Los Ángeles sobre las medidas de seguridad requeridas y recomendadas en las escuelas. Se requiere que todas las escuelas tengan un plan por escrito para frenar, responder y controlar la transmisión del COVID. El plan incluye también una sección a donde deben seleccionar a un equipo de cumplimiento que establezca protocolos de seguridad y que garantice que el personal y los estudiantes reciban educación sobre COVID-19. También se requiere que las escuelas tengan un plan para responder a cada caso de COVID y para notificar a los contactos cercanos.
se debe incluir un plan de contingencia para gestionar brotes a gran escala, incluidos planes para cerrar cierres parciales y totales si es necesario. Hay requisitos que las escuelas deben seguir relacionados con el enmascaramiento. Primero, la escuela debe ofrecer mascarillas de grado médico y respiradores a todo el personal y a los maestros. Esto es un requisito para todos los empleadores y para todos sitios de trabajo y es requerido tanto por Cal OSHA como para el condado de Los Ángeles. Las mascarillas siguen siendo una capa de protección muy importante y deben usarse en las escuelas en ciertas situaciones. Actualmente, si un miembro del personal está infectado con COVID, califica para regresar al trabajo después de 5 días de estar aislado en su hogar. El miembro del personal debe usar una mascarilla de alta protección alrededor de los demás eh, hasta el día 10. Cualquier persona que haya estado expuesto a alguien con COVID también debe usar una mascarilla en espacios cerrados cuando esto sea posible durante 10 días después de su última exposición. Esta situación, si hay una situación de brotes en las escuelas, salud pública puede requerir mascarillas adicionales en la escuela. Las escuelas también deben tener un plan para garantizar el acceso a las pruebas. Las escuelas deben ofrecer pruebas a su personal y deben poder ofrecer pruebas para estudiantes sintomáticos o contactos cercanos con un caso confirmado. Salud Pública está trabajando en estrecha colaboración con la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles para garantizar que todas las escuelas estén conectadas a los recursos de evaluación. Si bien las escuelas ya no necesitan reportar cada caso positivo a salud pública, deben reportarle a salud pública cada vez que tengan 3 o más casos vinculados durante el periodo de 14 días. Salud Pública entonces trabajará con las escuelas para determinar si el grupo de casos es un brote que necesite mayor respuesta por parte de Salud Pública. Seguimos con la próxima diapositiva que sigue hablando sobre el regreso a las escuelas. Hay una serie de medidas de seguridad adicionales que se pueden implementar en las escuelas para mejorar la protección. Una estrategia muy importante es aumentar la ventilación en los espacios cerrados tanto como sea posible y reducir las aglomeraciones. Las escuelas pueden mover ciertas actividades o ciertas partes de la actividad al aire libre cuando el clima lo permita, donde el riesgo es menor. Las estrategias para mejorar la ventilación incluyen reparar o actualizar los sistemas HVAC, como se conocen en inglés, para permitir un mayor nivel de filtración de aire, colocar ventiladores cerca de la ventana que soplen hacia afuera y colocar filtros de aire en áreas con poca ventilación. Las escuelas pueden usar la herramienta de ventilación escolar interactiva de los CDC. Actualmente, el Departamento de Energía de California ofrece una tercera ronda de financiamiento a las escuelas públicas a través de un programa que se llama CalShape, que significa más o menos algo como programa de aire saludable, plomería y eficacia para las escuelas de California. El programa de ventilación de CalShape proporciona fondos que pueden cubrir la evaluación de su HVAC, el mantenimiento y ajuste general y el reemplazo de filtros y la instalación de monitores de dióxido de carbono. Se le va a dar prioridad a las escuelas en comunidades que cuentan con pocos recursos y aquellas ubicadas cerca de autopistas y instalaciones industriales. Las escuelas públicas pueden obtener más información en el sitio web energy.ca.gov o pueden buscar CalShape. La fecha límite de solicitud es del 30 de octubre de este año, el 30 de octubre del 2022. Si bien la transmisión viral es alta, todavía se recomienda fuertemente que se pongan mascarillas en espacios cerrados. Las escuelas pueden optar por exigir el uso de mascarillas en todas o ciertas áreas para aumentar la seguridad. Durante tiempos de transmisión comunitaria alta, las escuelas deben considerar
donde los recursos lo permitan, ofrecer pruebas de rutina para todo el personal y para los estudiantes. Esto ayuda a identificar a las personas asintomáticas antes de que tengan la oportunidad de infectar a otros. Se alienta a los estudiantes y al personal que se hagan la prueba justo antes de regresar a la escuela y en los primeros días de regreso a la escuela. Todos deberían hacerse la prueba una vez por semana. Es una medida útil cuando la transmisión viral sigue alta, como lo es ahora, para identificar casos asintomáticos temprano o prevenir la propagación. Ciertas actividades extracurriculares están asociadas con riesgos elevados de propagación viral. Hacerse las pruebas en todos los participantes en estos programas una vez por semana también puede ayudar a identificar casos y pequeños brotes antes de que se vuelvan grandes. Recomendamos que las escuelas tengan un protocolo para monitorear la salud al diario y también se le pide a los padres que observen la salud de sus hijos todas las mañanas antes de ir a la escuela, y que se realice un chequeo por parte del personal antes de ingresar a la escuela. Seguimos con la próxima diapositiva, que continúa hablando sobre las escuelas. Tenemos que crear seguridad en las escuelas para que funcione. Esto solamente funciona si todos hacen su parte. Los padres y los tutores necesitan el acceso a buena información sobre cómo pueden ayudar y apoyar a mejorar las pólizas escolares del condado para minimizar las amenazas asociadas con el COVID-19. Las vacunas siguen siendo la herramienta más poderosa disponible para prevenir enfermedades graves, tanto para adultos como para niños. Y aunque la mayoría de los niños solo experimentan una enfermedad leve, hay miles que requieren hospitalización y algunos que enfrentan una enfermedad de largo plazo asociada con su infección. Las vacunas son gratis y están disponibles en cientos de lugares en el condado de Los Ángeles. Pueden llamarnos a el número 833-540-0473 entre las 8 de la mañana y las 8:30 de la noche, los 7 días de la semana, si tienen preguntas o inquietudes sobre la seguridad de las vacunas. Y nuestro equipo de salud pública estará encantado de responder sus preguntas y abordar sus inquietudes. También puede visitar nuestro sitio web en Vacúnate Los Ángeles para información sobre los calendarios de vacunación para los niños y dónde puede vacunarse. Si su hijo está enfermo con síntomas compatibles con el COVID, hágale un examen, hágale la prueba. Si sale positivo, siga las instrucciones de aislamiento para mantenerlo alejado de los demás mientras que está contagioso. Y los niños con COVID deben aislarse en casa durante al menos 5 días. Si no tienen fiebre, sus síntomas están mejorando y dan negativo en el día 5 o más tarde, pueden salir de aislamiento en su hogar el día 6 o más tarde. Todas las personas que salgan del aislamiento antes del tiempo deben utilizar una mascarilla bien ajustada hasta el día 11 de su periodo de aislamiento. Hay más información sobre cómo aislarse de manera segura con COVID en nuestro sitio web. Esté preparado para hacerse la prueba de COVID y hacerle la prueba a su hijo en ciertas circunstancias, como cuando está enfermo o de 3 a 5 días después de haber sido expuesto a otra persona con COVID para ver si está infectado. Es súper importante que siga evaluando a los niños antes y después de viajar, antes de ir a eventos y reuniones y al estar cerca de personas con mayor riesgo. Siempre lea las instrucciones que vienen con la prueba y guarde esos kits de prueba en un lugar fresco y seco. Muchos padres preguntan sobre las mascarillas. Recomendamos que usen mascarillas en sitios cerrados
todos, incluidos los niños, en todos los lugares a donde está la transmisión viral alta, como está ahora. Esto incluye el estar adentro de las escuelas. Todos, incluidos los niños, deben cubrirse, usar cubrebocas con otros miembros de la familia cuando estén enfermos con COVID y estén aislados en casa. Los niños en las escuelas que están expuestos a un caso confirmado deben usar mascarilla cuando estén adentro con otras personas durante 10 días después de la exposición. Esto es para protegerse durante el periodo de incubación del virus. Seguimos con la próxima diapositiva, la número 10. En estos momentos voy a dar una actualización sobre monkeypox, sobre la viruela del mono. Estos son los puntos que compartió la doctora Rita Singhal. Pero antes de que empecemos con esos puntos, voy a hablar un poco sobre lo que pueden hacer los padres cuando los niños regresen a la escuela, especialmente si ven algunas erupciones. Hay muchas razones por las que pueden haber erupciones dermatológicas en los niños y el riesgo de la viruela del mono para los niños actualmente es muy baja. Sin embargo, los padres deben comunicarse con su pediatra o proveedor médico si aparece una erupción nueva, inexplicable o sospechosa. Si su niño debe quedarse en casa, cúbrale las erupciones hasta que consulte a un médico. Anime a los niños a evitar tocar la erupción tanto como sea posible y ayúdelos a practicar una buena higiene de manos. Al comenzar el año escolar, estamos en un lugar mucho mejor que hace un año durante la pandemia. Tenemos vacunas disponibles para todos los niños desde los 6 meses en adelante, buen acceso a tratamientos y pruebas y una gran cantidad de conocimientos sobre el virus. Nuestros distritos escolares han adquirido mucha experiencia y conocen los riesgos del COVID en las escuelas. Gracias a todos nuestros socios, esperamos que los estudiantes, el personal y los maestros tengan un año escolar muy lindo. Y ahora vamos a dar el reporte sobre la viruela del mono en un segundo. Thank you all for attending today's briefing. If you have further questions, please email us at media@ph.lacounty.gov. Haley, I'm going to start the monkeypox presentation now. Oh, sorry, I didn't realize you were taking a break between the two. It's okay. Thanks. Ok, vamos a empezar con la actualización sobre la viruela del mono. Esta información que voy a dar incluye toda la información que dio la doctora hace una hora. Vamos a empezar con una actualización sobre la situación en general, la demográfica, el perfil geográfico de los casos en el condado y una actualización sobre los esfuerzos de vacunación y evaluación de riesgo sobre la viruela del mono. Vamos a empezar con el número de casos que hemos visto de viruela de mono. Sigue aumentando en todo el mundo y aquí en los Estados Unidos. Al 10 de agosto hay más de 31,000 casos de viruela de mono en 89 países. Esto incluye casi 10,400 casos confirmados en los Estados Unidos en 49 casos con 1,892 casos en California. Hasta la fecha se han reportado a 738 casos de viruela de mono en el condado de Los Ángeles, o sea, el doble de casos que reportamos hace 12 días. Además, se han reportado 33 casos en Long Beach y otros 8 en Pasadena. La edad promedia de casos de viruela de mono en el condado de Los Ángeles se mantiene en 35 años de edad y ahora tenemos un caso en el grupo de edad menor de 18 años que se suma al caso pediátrico reportado en Long Beach la semana pasada.
Solo alrededor de 30% de los casos reportaron haber tomado viajes nacionales o internacionales, lo que indica que la mayoría de los casos provienen de la transmisión local. Han habido 15 hospitalizaciones entre personas con viruela del mono. La mayoría fueron por complicaciones menores o para aliviar el dolor. Se han reportado 4 muertes a nivel internacional. Sin embargo, no se han reportado muertes debido a la viruela de mono en el condado de Los Ángeles o a nivel nacional. Seguimos con la próxima gráfica, la número 2. Salud Pública sigue rastreando el perfil demográfico y geográfico de los casos de viruela de mono en el condado de Los Ángeles. En el tablero que van a ver, se encuentra un sitio web que se está actualizando todos los viernes. El perfil de casos en el condado de Los Ángeles continúa alineándose con lo que se ve a nivel nacional e internacional. A partir del 5 de agosto, el 99% de los casos de viruela de mono fueron encontrados entre hombres y más del 85% se autoidentificaron de orientación sexual gay o bisexual, el 98% según nuestros datos. Además, el 38% de los casos de viruela de mono fueron entre blancos, el 34% latiné, el 11% entre la comunidad negra y el 5% de la comunidad de Asia. Vamos a seguir a la próxima diapositiva. Geográficamente, más de la mitad de los casos se encuentran en una área de planificación de servicios, conocida como SPA por sus siglas en inglés, conocida como la SPA 4, la región metropolitana, que se muestra en el color púrpura del mapa, que abarca la área Hollywood, West Hollywood, Downtown Los Ángeles, Silver Lake West, Westlake, Mid-City, Wilshire, Echo Park y más. El 15% de los casos se encuentran en la SPA 2, el Valle de San Fernando, que se muestra en la gráfica del tablero en azul. Y eso más o menos abarca las áreas de Burbank, Calabaza, Canoga Park, Canyon Country, Encino, Glendale, San Fernando, Sherman Oaks, Sun Valley, Van Nuys, Woodland, Hills y más. Y el resto de los spas tienen menos del 10% de los casos. Los spas 1 y 3 tienen la menor cantidad de casos. Quiero enfatizar que el riesgo de la viruela de mono en la población en general sigue siendo bajo. Nuestros equipos de servicio comunitario y de campo de salud pública continúan investigando los casos y rastreando contactos cercanos para proporcionar recursos, profilaxis de vacunas y educación, y también para recopilar información sobre el alcance del virus en nuestra comunidad. Seguimos hablando ahora sobre las vacunas. Salud Pública sigue con sus esfuerzos de vacunación. Les recordamos que el suministro federal de vacunas contra la viruela del mono sigue siendo limitado. La prioridad de Salud Pública es para administrar la primera dosis de la vacuna a la mayor cantidad posible de personas con el mayor riesgo de contraer la viruela del mono. Cuando mejore el suministro de vacunas, Salud Pública podrá administrar la segunda dosis. Hasta la fecha hemos recibido 43,000 dosis de la vacuna Jynneos. Esto incluye 24,000 dosis recibidas inicialmente en las fases 1 y 2, alrededor de 19,000 dosis en el tramo 1 de la fase 3. El tramo 2 de la fase 3 se podrá ordenar el próximo lunes 15 de agosto. El tramo 2 es aproximadamente el 30% de nuestras dosis de la fase 3 o lo que equivale a 14,436 dosis. El tramo de la fase 3 son otras 14,436 dosis que estarán a nuestra disposición una vez que hayamos administrado el 90% de nuestras dosis. Por lo tanto, esperamos recibir cerca de 29,000 dosis adicionales al fin de agosto. Les comparto que hubo un nuevo desarrollo relacionado con el régimen de dosificación alternativo con la vacuna Jynneos. La Casa Blanca anunció a principios de esta semana que la FDA aprobó
bajo la EUA un régimen de dosificación que utilizará una dosis más pequeña de la vacuna y se administrará por vía intradérmica en lugar de por vía subcutánea. Esta aprobación se basó en la evidencia científica de que este régimen alternativo produce una respuesta inmunitaria similar a la del enfoque de la vacunación actual. Los CDCs han brindado consideraciones clínicas y orientación sobre el régimen alternativo y nuestros proveedores comunitarios han comenzado la transición por los sitios, para los sitios que tenemos de vacunación de salud pública, planeamos hacer la transición a principios de la semana pasada. Este régimen alternativo tiene el potencial de aumentar nuestra capacidad de dar más dosis de la vacuna. Estamos estimando que con la mayor cantidad de dosis que recibamos en la fase 3, podremos vacunar completamente con 2 dosis a más o menos 85 a 90,000 personas. Seguimos con la próxima diapositiva. De las 43,290 dosis que hemos recibido, la gran mayoría se han distribuido en los sitios de vacunación en el condado de Los Ángeles, en nuestros sitios que se les conoce como pods y en clínicas de salud pública, también con nuestros socios comunitarios y hospitales, servicios de hospitalización o bueno, servicios de salud correccionales y los departamentos de salud pública de la ciudad. Se han administrado 30,861 dosis de más de las 42,000 dosis distribuidas. Alrededor de 2/3 de las vacunas administradas se proporcionaron en lugares de salud pública y ya hay sitios de vacunación y clínicas de salud públicas. Aparte de las que mencioné, tenemos sitios comunitarios en West Hollywood y Silver Lake que ya comenzaron a vacunar la semana pasada y hay 2 sitios más que abrieron esta semana en Hollywood. Juntos esperamos que se administren alrededor de 3,200 vacunas en estos lugares para fines de esta semana. Se han distribuido 10,685 dosis a más de 40 proveedores de clínicas comunitarias y hospitales, de los cuales han administrado el 68% de las dosis. Trabajamos continuamente con los proveedores para abordar los desafíos, evaluar los datos de la administración y redistribuir las dosis si es necesario. Nuestros servicios de salud en correccionales continúan vacunando a las personas elegibles en las cárceles y hemos proporcionado dosis a ambos departamentos de salud de la ciudad para que administren las vacunas dentro de su municipio. También se han destinado 1,000 dosis de vacuna para personas sin vivienda y otras poblaciones vulnerables. Además, en esta presentación daré más detalles sobre qué estamos haciendo para trabajar con estos grupos. En general, hemos administrado el 74% de las dosis que ha recibido el condado de Los Ángeles. Nuestro objetivo es administrar la mayoría de las dosis restantes para el domingo, reservando una cantidad pequeña para los contactos cercanos de riesgo alto y intermedio que han sido identificados recientemente. Ahora vamos a hablar de la vacuna. Este es un esfuerzo que estamos haciendo para simplificar la elegibilidad para las vacunas contra la viruela del mono. Salud Pública amplió los criterios e implementó cambios en el criterio la semana pasada. La vacuna contra la viruela del mono ahora está disponible para hombres homosexuales, bisexuales, personas transgénero y personas transgénero mayores de 18 años. Voy a repetir esa parte de nuevo. La vacuna contra la viruela de mono ahora está disponible para hombres homosexuales, bisexuales y personas transgénero mayores de 18 años que han tenido múltiples parejas sexuales o sexo con desconocidos en los últimos 14 días, incluida la participación en sexo transaccional o para sobrevivir, por ejemplo, sexo a cambio de vivienda, alimentos o para otros bienes o gastos. Los residentes que cumplan con los criterios de elegibilidad anteriores aún son elegibles para la vacuna.
También le estamos dando prioridad a los residentes inmunocomprometidos, incluso a las personas que tienen VIH avanzado o no controlado, ya que pueden tener un alto riesgo de enfermedad grave. Además, los residentes que no tengan acceso a Internet o que necesitan ayuda para acceder a las vacunas pueden llamar a nuestro centro de llamadas de salud pública al número 833-540-0473 con personal disponible los 7 días de la semana de 8 de la mañana a 8:30 de la noche, ya que hablan varios idiomas. Seguimos con la próxima diapositiva. En el transcurso de la pandemia del COVID-19, la salud pública formó conexiones sólidas con varias organizaciones comunitarias y de fe para compartir recursos e información y para proporcionar mejor acceso a la vacuna. Ya estamos usando el mismo modelo para la respuesta de la viruela de mono que utilizamos con COVID. Estamos realizando teleconferencias con nuestros aliados comunitarios y religiosos para proporcionar una actualización de la situación sobre la viruela de mono y sobre los esfuerzos de la vacunación para responder a cualquier pregunta que puedan tener. Salud Pública tiene casi 100,000 materiales impresos sobre la viruela del mono que estamos poniendo a la disposición de nuestra comunidad. También estamos trabajando con varios socios para proporcionar vacunas a los más vulnerables a través de eventos móviles y ya tenemos reservados vacunas para estos eventos. Para las poblaciones de personas sin vivienda, también estamos realizando teleconferencias con nuestros proveedores y socios de vivienda provisional para brindar la misma información y recursos. Hemos creado una tarjetita en inglés y en español que estamos proporcionando a los equipos del alcance. Y finalmente, cerca de 30 proveedores se han comprometido a proporcionar vacunas a las personas sin vivienda. Los proveedores incluyen los centros de salud certificados por el gobierno federal, equipos móviles de vacunas y otros grupos comunitarios. Esperamos poder administrar cerca de 1,000 dosis durante la próxima semana. Ahora voy a compartir algunos detalles en esta diapositiva que tienen a la mano sobre cómo poder evaluar su riesgo en función de las acciones que puede estar tomando. La viruela del mono se propaga principalmente a través del contacto extenso de piel a piel o por contacto cercano prolongado, pero muchas personas no están seguras de qué significa exactamente y qué actividades pueden conducir a un mayor riesgo de transmisión. El contacto directo de piel a piel, incluido el contacto sexual y o íntimo cercano, se está identificando como un tipo de exposición predominante para las personas con viruela de mono en los Estados Unidos durante el brote actual. Las actividades se han asociado con alto riesgo de propagación del virus. Incluye el contacto directo con la erupción, las costras, a las bolitas de la viruela de mono, el contacto sexual o íntimo con alguien que tiene lesiones, el contacto físico cercano y prolongado de piel con piel, también actos como abrazar, besar, acurrucarse con alguien que tiene viruela de mono y compartir artículos como ropa de cama, toallas o ropa que ha sido utilizada por alguien con la viruela de mono que no se ha limpiado o desinfectado. Las actividades que no implican un contacto cercano o prolongado con alguien con viruela de mono no se han asociado con la propagación de la viruela de mono durante el brote. Las interacciones breves, como una conversación informal o al caminar junto a alguien con viruela del mono, representan el riesgo bajo. El riesgo de propagación es mínimo al asistir a un evento con personas que están completamente vestidas, al viajar con otras personas en un avión o en transporte público, al nadar en una piscina, un jacuzzi, en la playa, un río, etcétera, o si van a algún lugar público como una tienda de comida, un restaurante o a la escuela. Aunque
el riesgo de la viruela de mono en el condado de Los Ángeles es bajo, los casos están aumentando y cualquier persona que tenga contacto cercano y prolongado con alguien que tiene síntomas de viruela de mono podría infectarse. Los pasos de prevención que pueden reducir el riesgo de infección incluyen evitar el contacto cercano y prolongado con aquellos que tengan viruela de mono o que tienen una erupción dermatológica que se parezca a la viruela de mono, aislar a las personas con viruela de mono de otras personas que puedan estar a riesgo de infección. Cuando no se puede evitar la interacción, usar una mascarilla o un respirador bien ajustado. Evitar el contacto con ciertas cosas como la ropa de cama. Esto incluye sábanas, cobijas, almohadas, utensilios que hayan estado en contacto con una persona con viruela de mono y lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón y usar un desinfectante para manos a base de alcohol. Para cerrar, los animamos a que visiten nuestro sitio web para obtener más información y recursos actualizados sobre la viruela de mono en nuestro sitio de salud pública en ph.lacounty.gov. Y específicamente ya tenemos página para monkeypox, para la viruela de mono. Ahí van a poder suscribirse a un boletín informativo para recibir actualizaciones sobre la vacuna y otra información adicional. Para los residentes que no tienen acceso y necesitan información, de nuevo pueden llamar a nuestro centro de llamadas de salud pública al número 833-540-0473. Tenemos personal listo para atenderle en varios idiomas los 7 días de la semana de las 8 de la mañana a las 8:30 de la noche. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Follow-up questions, please email us at media@ph.lacounty.gov.